Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Empiece con oración, lea la Biblia, estudie la Biblia, medite sobre la Biblia, lea lo que otros han escrito sobre la Biblia, comparta la Biblia con otros. Estos son los principios que nos guían para que comprendamos la palabra de Dios. Bienvenido a una nueva semana de A través de la Biblia. Soy Heyel Ortiz, su anfitrión, y me place mucho darle la bienvenida al programa de hoy. Si es un oyente regular del programa, quizás se está preguntando dónde está el hermano Lemuel, quien fuera anfitrión del programa por muchos años. Recientemente, cuando terminamos nuestro ciclo por la palabra de Dios, nos despedimos de el hermano Lemuel, quien por muchos años hizo el papel de anfitrión aquí en A través de la Biblia. Yo he acompañado al hermano Lemuel durante los últimos meses, así que honestamente espero que yo no sea un extraño para ustedes. Si quisieras aprender más acerca de la transición, visite nuestro sitio web o suscríbase a nuestro boletín electrónico y puede leer más acerca de ambos. Visite a través de la Biblia.org/Lemuel. Como siempre, nuestro deseo en A través de la Biblia es que usted sea edificado por el estudio de la palabra de Dios y que su amor por nuestro Salvador crezca. Así que, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos terminando nuestro estudio de cómo estudiar la Biblia, que llamamos las guías para el entendimiento de las Escrituras. Es un corto estudio de 10 lecciones sobre cómo estudiar la Biblia. Puedes obtener tu copia gratis en atravesdelabiblia.org/guías o puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico y recibir de manera mensual notas e informaciones acerca de nuestro ministerio. La dirección es atravesdelabiblia.org/notas. También te enviaremos las notas y bosquejos para nuestro estudio en el libro de Génesis, que empieza mañana, así que preste mucha atención y súbanse en el autobús. El problema de los orígenes provoca más controversias que son violentas, teorías conspiratorias y amplios desacuerdos que cualquier otro tema en la Biblia. La intrusión de hipótesis humanas ha producido un babel de voces que ahoga la voz de Dios en el libro de Génesis. Durante el mes de marzo tenemos una oferta especial en el libro Comentario de Génesis. Es un libro de aproximadamente unas 45 páginas del comentario del Dr. McGee sobre el libro de Génesis basado en el estudio de A través de la Biblia. Se publica por la primera vez en español y se vende en los Estados Unidos y este mes tiene un costo especial de $15. Al comprar el comentario de Génesis, también recibirás el librito titulado Cómo todo comenzó, que presenta las ideas bíblicas y extrabíblicas en cuanto a la creación. Visite atravesdelabiblia.org/especial para todos los detalles. O llámenos en los Estados Unidos al número 1-800-880-5339 y con mucho gusto le atenderemos. También puede comunicarse con nosotros a la dirección que daremos al finalizar el programa. El comentario de Génesis también se vende en Amazon, así es, en formato impreso y en formato digital. También puedes llamarnos si deseas al número de los Estados Unidos para comunicarte con nosotros. Te lo repito otra vez, 1-800-880-5339. También tienes acceso a una descarga gratuita del librito Cómo todo comenzó, que está disponible en línea para todos nosotros. La dirección otra vez es atravesdelabiblia.org/especial. Ahora te invito a que oremos juntos para que le pidamos al Señor que nos guíe en nuestro entendimiento en el estudio de hoy. ¿Les parece? Oremos. Padre eterno,
te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando las guías para el entendimiento de las Escrituras. Y llegamos a la última de las lecciones preliminares que hemos estado presentando. Hemos considerado ya 4 guías o pasos importantes que debemos tener en cuenta. Estos son: empezar con oración, leer la Biblia, estudiar la Biblia y meditar en la Biblia. Nos encontramos hoy al comienzo de la 5ª guía o el 5º paso para el entendimiento de las Escrituras. Este 5º paso es leer lo que otros han escrito acerca de la Biblia. Reconocemos que esta guía puede llegar a ser algo peligroso porque muchas personas dependen simplemente de lo que otros han dicho acerca de la Biblia. Hay tantos libros que han salido hoy que dan mala enseñanza tocante a la palabra de Dios. Hay que comprobar todo lo que se escribe por medio de la Biblia misma. Pero también es preciso que sepamos lo que otras personas tienen que decir con respecto a la Biblia, de manera que nos dé alguna luz sobre un pasaje determinado de la Escritura. Es importante leer un buen comentario sobre cada libro de la Biblia. En las notas y bosquejos que ofrecemos al final de cada programa y que enviamos gratuitamente a cuantos nos escriban, hay una lista de algunos libros que recomendamos para el estudio de cada libro de la Biblia. Y recomendamos estos libros con toda sinceridad. Claro que esa lista no es una lista exhaustiva, es decir, no contiene todos los libros buenos que existen, pero la incluimos para guiarle en conocer los libros que son buenos y para que eviten los libros que son malos. Quisiéramos recomendarle el libro Abreviando la Biblia, escrito por el Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos. Anunciaremos cuando esté disponible y con mucho gusto se lo enviaremos a vuelta de correo. Hay muchos comentarios que han salido en castellano y aconsejamos acudir a la librería evangélica más cercana a su localidad para escoger allí los comentarios que le servirán de mucha ayuda. En realidad, así puede usted adquirir la dulzura y estudio refinado de los siglos cuando lea los libros escritos por hombres que han sido guiados por el Espíritu de Dios. Y debemos aprovecharnos de estos libros. Ahora, todo maestro y predicador del Evangelio tiene una colección de libros que estudia y son de mucha importancia. Alguien quizá pregunte, ¿debo repetir palabra por palabra el texto que otro ha escrito? Por supuesto que no. Eso nunca se debe hacer a menos que nombre la obra que se copia. Pero sí es posible utilizar el material que otras personas han escrito. Muchos utilizan el mensaje o los mensajes de otros predicadores, pero no dan el crédito debido al autor. A algunos no les interesa ese punto, pero esto revela el carácter del individuo que hace uso de cierto material, citándolo palabra por palabra sin dar el crédito debido al autor. Un profesor resolvió este problema en la siguiente manera. Cuando alguien le preguntó si debía citar a otros escritores o no, el profesor contestó, «Usted debe alimentarse en los pastos de todos, pero debe dar de su propia leche». Y esto quiere decir que se puede leer el material que otros han escrito, pero es esencial meditarlo bien para expresarlo en nuestras propias palabras. Lo importante es que debemos aprovecharnos del estudio que otros han realizado sobre la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos frente a la 6ª guía o 6º paso para el entendimiento de las Escrituras. Y vamos a ver que es de suma importancia. Este paso es obedecer la Biblia. La obediencia, amigo oyente, es esencial, y creemos que es de suma importancia en nuestra vida. Abraham es un ejemplo de esto. Usted recordará que Dios se le apareció cuando le llamó para que saliera de Ur de los Caldeos. Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela y dirigirse a una tierra que Él le mostraría. Dios le llevó sin peligro a esa tierra, y el Señor se le apareció de nuevo, estando Él en la tierra prometida. Pero Abraham huyó a Egipto cuando hubo hambre. Dios nunca le mandó que huyera a Egipto. Abraham fue desobediente. Alguien dirá que era razonable que Abraham huyera a Egipto. Todo el mundo iba para Egipto durante el hambre. Bueno, creemos que Dios lo habría guardado allí donde estaba si él se hubiera quedado. Notará usted que mientras que Abraham se quedó en la tierra de Egipto, Dios no le volvió a aparecer.
No fue sino hasta después que Abraham regresó a la tierra prometida que Dios se le apareció de nuevo. ¿Por qué? Simplemente por falta de obediencia. Abraham tuvo que obedecer lo que Dios ya le había revelado. Solo cuando Abraham obedeció, estuvo Dios dispuesto a revelarle una nueva verdad. Y asimismo sucede con nosotros. Cuando obedecemos, entonces Dios nos revela verdades nuevas. Aún el Evangelio que es dado para salvar nuestras almas, es dado para que lo obedezcamos. El documento más grande que haya sido escrito sobre el Evangelio es la Epístola a los Romanos. Y es como si el apóstol Pablo encerrara entre paréntesis el Evangelio. Creemos que encierra entre comillas el tema de la obediencia. Comienza con la obediencia en Romanos capítulo 1, versículo 5, donde dice, «Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre». Y al final de la epístola, el apóstol Pablo vuelve a la obediencia en su capítulo 16 y versículo 26, donde dice, «Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe». Para que obedezcan a la fe, son las últimas palabras de Pablo en esta epístola. Ahora, ¿qué es lo que hay entre estas dos declaraciones? Pues nos presenta el documento más grande sobre lo que es el Evangelio, la gran sección doctrinal y la gran sección práctica. Usted notará que la última parte tiene que ver con los deberes, lo que debemos hacer. Pablo puso este asunto de la obediencia como si fueran unas comillas antes y después del Evangelio, con el objetivo de que obedeciéramos a la fe. Y ahí es precisamente donde se desviaron Adán y Eva. Ella no solamente escuchó a Satanás, el enemigo de Dios, sino que también desobedeció a Dios. Obedecer a Dios, amigo oyente, es muy importante, y debemos reconocer que Dios no continuará revelándonos verdades si llegamos a ser desobedientes. Debemos obedecer la Biblia si es que pensamos sacar provecho de su lectura. Se dice que Amílcar, famoso general cartaginés de las guerras púnicas, dijo en cierta ocasión, «Mi hijo Aníbal será un gran general, porque entre todos mis soldados, él sabe obedecer mejor». Amigo oyente, la declaración de Amílcar fue comprobada porque este hombre Aníbal figura grandemente en la historia del mundo. Su ejército se componía de mercenarios pagados de entre muchas naciones. Había de África, de España, de Galia antigua y de Italia, y sin embargo, él retenía la confianza en ellos durante unos 16 años de trabajo y privaciones en una tierra extraña, y ni una sola vez hubo un motín en el campo. Ahora, ¿cuál era su habilidad? Bueno, fue un organizador extraordinario. Amaestraba a estos grupos de distintos países para que fueran una orden muy competente. ¿Y cómo lo hacía? Pues les enseñaba a ser obedientes, obedientes a las órdenes y a los mandos. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 17, que dice, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta». Es decir, si obedecemos la voluntad de Dios, conoceremos que la doctrina es de Dios. El Antiguo Testamento dice en el Salmo 34, versículo 8, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confíe en él». Amigo oyente, pruébelo. Es la prueba verdadera. 4 ministros de Dios discutían los méritos de las varias traducciones de la Biblia. A uno le gustaba una porque su lenguaje era bello y fácil de entender. A otro le gustaba otra porque era más literal y se aproximaba más al texto hebreo y al griego. Otro, en cambio, prefería la más moderna por tener un vocabulario más corriente. El 4 ministro, en cambio, permaneció callado. Cuando le pidieron que expresara su opinión, contestó, «Me gusta más la versión de mi madre. Ella la traducía por su vida y ha sido la traducción más persuasiva que jamás haya visto yo». Amigo oyente, eso es exactamente lo que nos hace falta hacer hoy en día. La obediencia es de tanta importancia porque hay personas que evalúan la cristiandad al observar la vida suya y la mía. Cowan bien ha dicho que la mejor manera de defender el Evangelio es llevar una vida digna del Evangelio. Y esa es la manera en que se demuestra que es la palabra de Dios. La verifica, por supuesto, en su vida.
Recordará que el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Corinto en su segunda epístola, capítulo 3 y versículos 2 y 3 lo siguiente: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego sigue en los versículos 4 y 5 diciendo: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuán importante es obedecer la palabra de Dios, obedecer la Biblia. Creemos que hoy los que son miembros de iglesias perjudican más la cristiandad que cualquier otro grupo. Esa es una de las razones por la cual hoy vemos toda esta rebelión fuera de la iglesia. Rebelión contra el orden establecido en la sociedad. Rebelión contra la iglesia, porque ella representa el orden establecido. Tantos predicadores se adhieren a la causa popular y no están obrando bien haciendo eso, porque no llaman a los hombres y a las mujeres a Dios, sino simplemente tratan de ganar popularidad de nuevo. En realidad, se puede notar que este grupo ha vuelto la espalda a la Biblia y a la iglesia misma. Durante las marchas de protesta que tuvieron lugar en la ciudad de Berkeley, en el estado de California, Estados Unidos, hace ya varios años, se llevaba un cartel muy interesante. En aquel cartel se escribió 4 palabras: Jesús sí, Iglesia no. Amigo oyente, reconocemos personalmente que la Iglesia tiene sus faltas. Sí, lo reconocemos. Y sabemos que muchísimos enemigos se esconden tras ellas en su crítica de la Iglesia. Para hablar sinceramente, no hay duda de que las vidas que llevan muchos miembros de las iglesias son la causa para que se aparten muchos de la Iglesia hoy en día. Había un abogado en Inglaterra hace muchos años a quien le preguntaron por qué no llegó a ser cristiano. Su respuesta fue: yo también pude haber llegado a ser cristiano si no hubiera conocido a tantos que profesaban ser cristianos. ¡Qué lástima! Debemos examinar nuestras vidas respecto a esto. ¿Cómo representamos la causa de Cristo hoy? El mundo, según nos dicen, no está leyendo la Biblia. Y nosotros estamos procurando por medio de este programa hacer lo posible por lograr que el mundo lea las Sagradas Escrituras. Quisiéramos que las personas continuaran su camino y llegaran directamente a la Biblia sin detenerse ante aquellos que pueden servirle de obstáculo. Sin embargo, no podemos evitarlo. Hay personas que juzgan al cristianismo por la vida suya y la mía y nos miran hoy. Por eso es muy importante que obedezcamos la Biblia. Las Escrituras tienen muchísimo que decir en cuanto a la obediencia y hay que tenerla siempre presente. Recuerde que en aquella gran lectura bíblica que se encuentra en Nehemías, y a la cual nos referimos ya cuando Esdras leyó al pueblo, que el pueblo lloraba al oír la palabra y salían y procuraban obedecerla. ¡Cuán importante es esto! Salir y obedecer lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y ahora nos encontramos ante la última guía o el 7º paso que consideraremos con respecto al estudio de la palabra de Dios. Este 7º paso es compartir la Biblia con otros. No es suficiente solamente leer la Biblia o meditar en ella, o aún leer lo que otros han escrito en cuanto a la Biblia. Es también muy importante compartir lo que de ella extractamos, lo que ella nos enseña con otras personas. Francamente, si obedecemos la Biblia, es precisamente eso lo que haremos, compartirla con otras personas. Y eso es lo que debemos hacer. Llegaremos a un punto de saturación en el estudio de la palabra de Dios, a menos que compartamos lo que aprendemos con los demás. Hay que reconocerlo. Dios, por alguna razón, no les permitirá retirarse o apartarse de los hombres y llegar a ser como un tipo de enciclopedia bíblica ambulante, sabiéndola toda, mientras los demás se quedan ignorantes. Creemos que esa es la razón por la cual declaró que no debemos aislarnos. Dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». Creemos que esta es una de las razones por la cual Dios ha bendecido este programa, así como lo ha hecho hasta hoy, pues procuramos participar la palabra de Dios a otros.
Un predicador escribió en cierta ocasión a otro predicador, preguntándole si pudiera servirse del bosquejo y las notas que el otro predicador había elaborado, y le dijo que usaría el material que estaba predicando. El predicador que recibió la carta le contestó que estaba bien. Todo lo que él había escrito estaba completamente a las órdenes de quien solicitaba el material y podría utilizarlo. Y eso es precisamente lo que nosotros aquí en este programa, a través de la Biblia, deseamos hacer. Nos damos cuenta que al compartir con usted estas enseñanzas, todos obtendremos muchísima bendición. Se cuenta el caso de un joven estudiante de seminario bíblico que a la vez servía de pastor en una iglesia pequeña. 5 compañeros suyos hacían lo mismo. Los 6 pastores jóvenes entonces se reunían y discutían las cosas porque eran simplemente estudiantes en el seminario y bastante novatos en cuanto a muchas cosas. Ellos entonces se juntaban y discutían los problemas mutuos y las situaciones mutuas y cómo encontrar una solución. En el transcurso de 2 años descubrieron algo muy importante. Tomaban lo que aprendían en la clase, lo que les había sido dado, y lo compartían con los demás. Y en esa forma, cuando terminaron su curso, cuando graduaron, se habían adelantado ya 1 año por lo menos a los demás miembros de su clase. Ahora, ¿cuál fue la razón para eso? ¿Tal vez porque eran más inteligentes que los demás? No, amigo oyente, no era por eso. Por casualidad se encontraban en una clase en la cual había algunos jóvenes muy inteligentes, pero estos 6 jóvenes no eran los más inteligentes. Simplemente tenían la experiencia de compartir con otros lo que aprendían, y cuando lo hacían, Dios entonces hacía fluir en ellos mucho más que lo que podía hacer en cualquier otra persona. Hay personas que empezaron a escuchar un programa de enseñanza bíblica por radio, llegaron a interesarse, abrieron sus hogares y ahora dirigen una clase bíblica. Otros abren sus hogares y utilizan las grabaciones de este programa e invitan a pastores para que les enseñen la Biblia. Esta es una buena idea que algunos de los oyentes, o quizá todos, pueden llevar a cabo. Muchos pastores han comenzado clases bíblicas y todos testifican del hecho de que ha servido para aumentar su conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que compartamos su palabra, que compartamos lo que aprendemos con los demás, porque de esa manera habrá ricas bendiciones no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. En la serie de guías para el entendimiento de las Escrituras que estamos ofreciendo enviar a cuantos nos escriban, hay un dibujo de una mano abierta, y sobre ella están escritos los nombres de los libros de la Biblia para facilitar así el aprenderlos estudiando la mano. Así es que le invitamos a que nos escriba solicitando su copia cuanto antes para que pueda comenzar su estudio lo más pronto posible. Y ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a repasar los 7 pasos, o las 7 guías que hemos de seguir para el estudio de las Escrituras. El primer paso fue empezar con oración. Empezar cada estudio bíblico con oración. El segundo paso es leer la Biblia, pero leerla con entendimiento. La tercera guía es estudiar la Biblia, es decir, dedicarnos a estudiar la Biblia. El cuarto paso es meditar en la Biblia, es decir, repasar varias veces lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, para extractar de ella alguna enseñanza práctica para nuestra vida. En quinto lugar, leer lo que otros han escrito acerca de la Biblia. El sexto paso es obedecer la Biblia, y esto es importante porque Dios quiere que obedezcamos lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y en séptimo lugar, compartir la Biblia con otros, que es lo que hemos visto en nuestra lección de hoy. Y así concluimos esta serie de guías para el entendimiento de las Escrituras. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas. Repito, atravesdelabiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a atravesdelabiblia.org
recursos. Repito, a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.